En el siglo I la educación adquirió un tono más religioso. O sea, la pedagogía se la tomó, por así decirlo, la iglesia. La iglesia formaba a las personas. O sea, la educación se tornó muy espiritual. Los monjes esperaban a las personas en las afueras de la iglesia para introducirlos a las iglesias, enseñarles a orar, a cómo poderse comunicar, pues por así decirlo, con Dios. Esto permitió también que las personas aprendieran cultos, hábitos, maneras de vivir. O sea que la Iglesia Católica, por así decirlo, también tuvo lugar en la pedagogía por mucho tiempo. Según Humberto Quixeno, el profesor de la Universidad del Valle, la pedagogía y la educación son unas ramas completamente diferentes ligadas. ¿Por qué? Porque la educación como tal es algo estático, algo que mantiene fijo, algo que no trasciende más allá del hecho de ser. Sin embargo, la pedagogía es una crítica a esa educación constante. La pedagogía es algo que va evolucionando a medida que evolucionan los seres, es algo que se adapta a las necesidades contemporáneas. Por consiguiente, yo diría que no puede haber una educación sin una pedagogía, ni una pedagogía sin una educación, teniendo en cuenta que la pedagogía siempre va a tirar a mejorar esa educación. Se habla en la educación desde Grecia. En Grecia se desliga totalmente lo que es la pedagogía de la educación. En ese tiempo los esclavos eran, por así decirlo, los pedagogos, que conducían a los niños a todo tipo de artes militares. Por ejemplo, era muy común ver a los niños en las cenas con los militares, escuchando las conversaciones que ellos tenían sobre las guerras, de cómo operar frente al enemigo. En ese tiempo la educación estaba muy ligada a lo que era la guerra, porque era pues lo que mantenía vivo a un pueblo, por así decirlo. Entonces en Grecia se gesta esta condición, la separación de la pedagogía de lo que es la educación. Ahora si pasamos a hablar por ejemplo de Kant, Kant es el primero que llega a decir o a considerar como tal la pedagogía una ciencia a partir pues, de las teorías de Rousseau, basándose en lo que Rousseau decía. Él llega a la conclusión de que la pedagogía es una ciencia, ¿cierto? Es como un arte revolucionario de lo que es la educación, y él ve en sí la pedagogía como la liberación, o sea, por medio de la pedagogía podríamos llegar a una liberación del ser, ¿cierto? La pedagogía es de cierta manera lo que prevé el futuro, es algo que llega mucho más allá de la educación, algo que permea en la sociedad y se queda constante con los seres que allí habitan. Podemos decir entonces que la pedagogía tradicional, combinado con esa educación tradicional, trajo entonces una revolución de toda esa pedagogía, de toda esta educación que solía ser tan plana, tan monótona. Y se puede decir que después de que Kant afirmó que la pedagogía era una ciencia, se empieza a tornar todo muy diferente para la pedagogía, o sea, se le presta una verdadera importancia y por así decirlo, se especializa la gente en hablar sobre lo que era la pedagogía, hacer ensayos, investigar muy a fondo lo que era transmitir información a las demás personas para que tomaran ciertos tipos de hábitos o comportamientos. De esta manera empieza pues a trascender lo que es la pedagogía como tal y la educación, porque al esa pedagogía ir cambiando aspectos de esa educación, pues ya vamos conociendo todos estos modelos que hoy en día son con los que funcionamos y dejamos esa escuela tradicional de lado.